Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Muchos años feliz deseamos para ti, que la dicha te acompañe, que los cumplas feliz. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a nuestro operador, Héctor Didío, que nos ha recibido con un feliz cumpleaños. Hoy cumplimos nuestro primer año de vida, la brújula en la luna. O sea que no funciona igual, ¿no? Pero no importa. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos celebrando aquí con Héctor Didío, que nos acompañó durante todo este año, que es testigo de que hemos estado todos los lunes y todos los martes de 12 a 14 horas, con una cantidad enorme de entrevistados, muchos aquí en el piso, otros que hemos llegado a través del teléfono, lógicamente, y que significa una acumulación de cientos, diría, de reportajes que han aparecido, más editoriales que en las cuales hemos ido marcando una línea del programa, que siempre tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con la defensa de los intereses de nuestro pueblo, los intereses de nuestra nación, con la democracia por sobre cualquier autoritarismo, y con una convivencia cada día mejor entre los argentinos, cosa que no ocurre, pero en todo caso este programa sí va en esa dirección. Así que pero muy buenos días a quienes hoy están acompañándonos y celebrando este primer aniversario de la brújula en la luna, y voy a empezar por mi izquierda, y por la compañera Graciela Dures. Buenos días. ¿Cómo están? Feliz de estar aquí celebrando con ustedes el primer año de la brújula en la luna. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con Fabio Basteiro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año. Gracias. Y con Rafael Camaño. ¿Qué tal? Buenos días, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirle a todos que a ellos tres no los conozco desde hace un año, ni tampoco desde hace una década. Los conozco desde hace varias décadas. Pero no vamos a decir cuánto, porque si no vamos a chavar, aunque todo el mundo se da cuenta que aquí sumamos añitos. No sé, corre por cuenta de ustedes. Salvo Graciela, que la conocimos hace 6 meses, siendo estudiante de primer año. De secundaria. Bueno, también le vamos a dar los buenos días a Daniel de Abrantes, que hoy falta, pero que me acompañó durante todo el año. Estuvimos haciendo juntos este programa, y el tipo está muy sufriente, creo que en las playas de España, hasta afuera, pero tiene que sufrir ese sol intenso, ¿no?, que cae sobre las playas, y el desarraigo. Me joda. Le vamos a tener que pasar unos pesos al pobre por ese factor que estaba. Espero que no empiece con las indemnizaciones. No, ahora después, el decreto de Macri con respecto a las indemnizaciones y todo eso. Yo hablando de Daniel, yo te voy a decir que después tiene que pasar a convivir con la pobreza de Alemania. No es chiste. No es chiste, tenés que hay mucha gente pobre. Es cosa seria. Mucho más pobres que en la Argentina. En fin, bueno, un saludo para él, no sé si nos estará escuchando, pero lo puede hacer, porque a través de la tecnología de las comunicaciones se puede lograr eso. También le tengo que decir muy buenos días a Daniel Pérez. Daniel es el que hace posible toda la postproducción del programa, lo que nos permite que nuestros entrevistados puedan contar después con sus posturas, sus opiniones emitidas a través de este programa. Así que, Daniel, muchísimas gracias. También tenemos que decirle a todos que, además de salir al aire por la antena de Radio La Luna AM 1140, que llega a una buena porción del área metropolitana, también estamos saliendo por las aplicaciones
y por internet en distintos lugares del país donde nos están escuchando. Además, tenemos que sumar nada menos que a quienes nos han acompañado prácticamente durante todo el año. Por un lado, Radio Fénix de Corrientes, la 92.1 MHz, donde Mónica Colunga, la doctora Mónica Colunga, es a la que hace posible que a toda Corrientes Capital y una zona del Chaco pueda llegar este programa. Y también un fuerte abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza, que hacen, y ayer lo estuve verificando porque estuve hablando con Gustavo, todas las semanas sale el programa en Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Es un lugar, como ustedes saben, paradisíaco, hermosísimo, de manera que todos ellos hacen posible. Y la gente que quiere escuchar el programa en otra oportunidad no tiene que hacer otra cosa más que ir a YouTube, entrar al canal La Brújula en la Luna y puede seguir nuestros programas y puede, revisar alguno de los reportajes, alguno de los entrevistados que le parezca más conveniente, que le guste más, etcétera. Así que si ustedes me permiten, yo voy a hacer una brevísima línea editorial y vamos a entrar con cada uno de ustedes en tema. Vamos a darle un poquito de privilegio en la primera hora a Graciela, porque Graciela a las 13 horas se tiene que ir, pero después vamos a hablar largamente con cada uno de ustedes. Eso es un mate. Bueno, yo quiero hoy, siempre en realidad mis mensajes van hacia la gente que nos escucha, que en general son vecinos, vecinas, amigos, conocidos, que tienen que ver con un punto de vista, yo diría, más arraigado a lo nacional y popular. Pero me gustaría emitir un pequeño primer mensaje para todos aquellos que en Belgrano y en distintos puntos del país ponen de manifiesto la voluntad de continuidad del gobierno basado en tres cuestiones, básicamente, que son la decencia, que estaría expresando este gobierno frente a alternativas, la libertad y la república. Mi mensaje es el siguiente: no hay nada más inmoral que cercena la libertad y debilita la república que hundir a millones de seres humanos en la pobreza y la miseria. No hay ni república, ni libertad, ni decencia en un país que hunde a más de la mitad de sus niños y adolescentes en la pobreza y la indigencia. Hoy, con datos del INDEC, Ismael Bermúdez, en el cono urbano, 4.800.000 pobres, 1.117.000 indigentes. Pasó en un año del 31,9 al 39,8, 8.1% más de pobres en el conurbano bonaerense. La UCA, la Universidad Católica Argentina, advierte que la pobreza rondará el 40% a fin de año en todo el país, pero en el Gran Buenos Aires estaría llegando al 45%. Héctor Polino, de Consumidores Libres, nos informa que el aumento en septiembre de la canasta que elabora Consumidores Libres aumentó el 4,38% y en lo que va del año, de este año, 2019, 42,1% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiere decir que la inflación anual estará rondando el 60%. Marco Labaña dice que la caída de las jubilaciones en promedio supera el 10% este año y en lo que va de la era Macri, la caída es más del 22%. Actualmente en el país, sobre casi 5.700.000 personas que cobran la jubilación o pensiones, el 49% cobra la mínima, 12.937 pesos a partir de septiembre de 2019. Los niños y adolescentes pobres e indigentes alcanzan el 52,6%. Según distintos consultores, el salario real cayó en 2018 y 2019 en promedio más del 15%. La desocupación
10,6%, en el Gran Buenos Aires muy por arriba, y en la actualidad es probable que la cifra del 10,6% esté quedando corta y estemos más cerca del 12%. La actividad económica cayó en agosto 5,4%. Es decir, las condiciones materiales de existencia de nuestra población se han deteriorado de tal manera que quienes desde una posición económica, social, de acceso a los servicios más cómoda, solo esté mirando el tema de la república, lo transforma en una cuestión abstracta, en una cuestión realmente con poco valor. Claro que todos queremos democracia republicana y el buen funcionamiento de las instituciones. Eso merecería un análisis. Pero quiero decirles, para que tengamos una idea, que el Congreso Nacional durante el año 2019 tuvo 5 o 6 sesiones en todo el año. ¿Vos podrías vivir, Rafa, laburando 5 o 6 días al año? No, definitivamente. ¿Alguien podría vivir laburando 5 o 6 días al año? No, bueno, eso es. No quiero incorporar más elementos. Quiero decir que sobre la base de los datos del INDEC podemos decir que la situación es gravísima y que abstraerse de esto, sobre todo el presidente de la Nación en ejercicio, que nos dijo a los argentinos que marchábamos a la pobreza cero, que nos dijo que evaluáramos su accionar y la calidad de su gestión sobre la base de la disminución de la pobreza, después de este fracaso tan rotundo y contundente, abstraerse de las condiciones de vida de nuestro pueblo, simplemente para proyectar un futuro fantasioso donde las cosas mejorarían sin que pudiera explicar por qué mejorarían, cuando ya gastó más de 100.000 millones de dólares de deuda sin que sepamos a dónde se fue esa deuda, aunque sabemos que más del 70% fue fuga de capital, pero más de 100.000 millones de dólares de deuda sin que la Argentina se industrialice, mejore su infraestructura, en fin, se desarrolle de alguna manera, pero deuda que ahora va a haber que pagar. Deuda en la que entramos en default en abril del año pasado y que, con la intervención del Fondo Monetario Internacional y el préstamo hasta aquí de 45.000 millones de dólares, se ha evitado ese default. Pero en fin, no creo que valga la pena abundar más. Yo creo que hubiera sido una gran actitud del presidente decir sinceramente: he fracasado, le pido perdón a los argentinos, y que otro en representación de este proyecto, que tienen los sectores, determinados sectores en la Argentina, pudiera continuar expresarlo en estas elecciones, y no él, que junto con Pichetto son una fórmula que seguramente van a salir segundos, pero que constituyen, desde mi punto de vista, una fórmula lamentable. Bueno, con esto cierro, porque vamos a pasar a nuestros invitados. A nuestros invitados. ¿Alguien quiere intervenir per se? ¿O quieren que les haga algunas preguntas? Yo quería comentar algo en relación a tu editorial, si me permitís. Mientras no me contradigas. Justamente de eso se trata. Te contradigo de la A a la Z. Macri no fracasó. Es un error pensar que fracasó. Macri triunfó, vino a hacer lo que tenía que hacer para una clase social privilegiada a la que él le debe todos los intereses. No te olvides que cuando asumió el gobierno, el Ministerio de Economía se transformó en un gabinete con 12 ministros más o menos, cada uno para un rango distinto, que era la deuda que él tenía de campaña de quienes invirtieron, por ejemplo, energía, por ejemplo, infraestructura de caminos, por ejemplo, deuda externa. Cada uno no se comunicaban entre sí, entonces cada uno representaba una corporación y a unos intereses transnacionales diferentes, y cuando la aquelarre se hizo insoportable, empezó más o menos a reestructurar la línea de gabinete, pero es la primera vez que los argentinos, desde la recuperación de la democracia, observamos cómo
cada corporación está representada en un gabinete, dice lo que dice y hace lo que hace con la venia del presidente sin importar al sector social o a la parte de la economía que dañe. Entonces, cuando cada uno de ellos obtuvo lo que necesitaba, incluyendo, por ejemplo, las inversiones de Vaca Muerta. Vaca Muerta no hay un peso de inversión, lo pagamos nosotros con el precio de los combustibles, hay un impuesto y luego con eso se reinvierte. ¿Y quién lo explota? ¿Lo explota el Estado? ¿Lo explotamos todos? No, hay un consorcio internacional explotando Vaca Muerta. Entonces, esto es un despropósito y una entrega descarada y a mansalva de los recursos naturales de nuestro país y digamos, nos va a costar generaciones recuperar. Y hay algo que no es casual en todo esto. Yo lo que vengo observando es que desde que hemos perdido la guerra de las Malvinas, hay una desnacionalización descarada de nuestro sentir como pertenencia a un territorio dado, por definir nacionalidad, identidad, tal que las fechas patrias pasan a ser un feriado con el pretexto es uno de los pocos países de las Américas que hace esto, con un feriado como para, digamos, turismo, para una clase social que puede salir de turismo. En la escuela no se privilegia el enseñar el día y el momento con la participación de los padres, por lo menos como cuando yo iba a la escuela. O sea, hay una despertenencia a un territorio. Hemos dejado de ser ciudadanos para pasar a ser habitantes. Y cuando seamos habitantes molestos nos van a correr con una pala municipal así a montones. Como los mapuches, más o menos. Más o menos como los mapuches. Bueno, a ver, Fabio. Sí. Opiná vos si querés me meto directamente en tus temas, porque vos venís de un área que está en conflicto. Sí. No, bueno, yo creo que la situación que vos en la editorial estabas marcando no es menor. Ayer estuvimos en el INDEC, justamente con los trabajadores del INDEC, que se vuelve a hacer el ruidazo a efectos de poder propalar lo que son los datos. Yo estuve con Claudio Lozano, él me decía que el corte que se había realizado para estos números que dieron oficialmente en el día de ayer, sí, era junio de este año, o sea que lo que se prevé es lo que vos también comentabas, que en el conurbano va a estar arriba del 50%. Concordia creo que es la ciudad con mayor nivel de pobreza y desocupación. Datos que realmente uno naturaliza como algo normal, como algo que realmente esto no es un problema que se focalice y que se den gritos histéricos justamente en este año. Hay un problema estructural en la Argentina con respecto al tema de la población económicamente activa. El tema del trabajo no registrado se ha convertido ya en una suerte de naturaleza, y donde la caída del consumo, el hambre, la desnutrición, pareciera como que ya se va adhiriendo a la piel y se toman como catástrofes naturales, producto de una inteligencia, de una creatividad por parte de los sectores del poder que han planificado la desigualdad en la Argentina, y que el mal ejemplo de un país autónomo hay que tratar de erradicarlo. Esto se combina con la democracia. ¿Cómo puede ser que el sistema democrático sea el que sostenga diferentes gobiernos que van estructurando pobreza, desigualdad y una estrategia donde la dependencia económica y la falta de autonomía de la nación se vuelven naturales? Entonces es una situación que a mí no me conforma denunciarlo un día al año y decir que está mal por culpa de un gobierno. Acá hay una estructura del poder que ha generado, ha planificado con una inteligencia perversa esta situación que por lo que se ve no va a tender a revertirse. Y bueno, esto es producto también de un montón de
de factores que concurren en un escenario que realmente es problemático, complejo y muy doloroso. Los temas después sectoriales terminan siendo productos de una lógica de funcionamiento de una sociedad, y esta lógica de funcionamiento, a mí lo que sí me preocupa es como que se queda aceptado desde la propia estructuración discursiva del gobierno, y que se acepta incluso por otros sectores como que, bueno, en lo económico es el problema, porque la libertad, la democracia, la república, nosotros... Ahora, si hubo un gobierno, que a mí me ha tocado ser legislador cuando estos tipos gobernaron la ciudad de Buenos Aires, igual que siguen gobernando, y realmente si hay algo donde creo que son lo más perverso, lo más cínico, lo más desfachatado, es justamente en esto, en las formas, en pasarse por el culo cualquier tipo de sujeción a las normas, a las leyes. Y digo, se toma como algo natural que, bueno, libertad de prensa hubo, libertad... Mira, si hay algo que hubo un sometimiento direccionado por parte de los sectores de la justicia a un poder político y económico. Si hubo algo es justamente el sometimiento a partir de la estructura económica, de cómo pueden influir en la opinión de la gente. Han cubierto, han tapado las verdades. Y después, yendo a cuestiones más puntuales, todo el tema de la estructuración de los sectores del trabajo ha sido lamentable, y donde también hay responsabilidad directa de las conducciones sindicales. No es solamente un problema de que los malos se hicieron del Estado y a partir de eso destruyeron, sino que hubo, a mi entender, una falta de voluntad de estructurar una respuesta más contundente. Ahora nos vamos a meter en eso. Una respuesta que es producto de una lógica de funcionamiento. El sindicalismo hoy termina siendo para sectores privilegiados del trabajo. La población económicamente activa de la República Argentina habla de una sociedad fragmentada, balcanizada en lo laboral. Ya discutir convenios colectivos de trabajo es para una porción minoritaria. Bueno, pero también tenés sindicalistas que son empresarios. ¿Cómo puede ser que hay sindicalistas como Cavalieri, que está como hace 50 años y es dueño y socio de varias cadenas de comercio de primera línea? Entonces, a ver, cuando en realidad vas a un convenio colectivo, él está pensando también como empresario, no está pensando como sindicalista. No solo que hablan como empresario, que visten como empresario, viven como empresarios, sino que han construido de la propia organización natural de los trabajadores empresas, donde el afiliado pasa a ser cliente. Pero esto no es un problema de Cavalieri aislado, esto es la ley de asociaciones gremiales, esto es la lógica del unicato sindical, esto tiene que ver con un formato que pasen los gobiernos que pasen, necesitan de este tipo, de esta dosis de sindicalismo. Entonces el problema de la autonomía no es escribir en verdades autorreferenciales cuestiones a los márgenes de los libros de la historia, es hacerse cargo de que construir con naturaleza una autonomía que significa la capacidad que tienen los trabajadores de generar su propia agenda, su propia metodología de construcción y llevar adelante un programa que esté por fuera de los intereses de la patronal, del Estado y de los partidos políticos, implica una discusión muy profunda, donde los más osados no quieren justamente esto, incluso desde la izquierda. Entonces digo, el concepto de que hay uno malo, Moyano es malo, eso es lógico. A mí me da vergüenza de que los tipos... Ahora, es lo que se supo construir, y lo que creo yo, que en esto me quería meter, de que la población económicamente activa en Argentina, tener convenio colectivo y un sindicato es privilegio, y esto es un problema, porque no da cuenta de que los propios sindicatos no actualicen su formato para ver de qué manera aglutinan al conjunto de la clase trabajadora en Argentina. La clase trabajadora en Argentina es precaria, es desempleada, subempleada, hay una fragmentación al interior de los trabajadores que termina discutiéndose el sindicato, el convenio colectivo y las paritarias, cuando eso implica un 30% de los propios trabajadores. El resto es el que manguea todos los días y que trata de rebuscársela, el que justamente gambetea el mango para ver de qué manera. ¿Cómo se estructura una respuesta? Esto es lo que se discute a nivel mundial, y no hay respuestas mágicas, pero sí hay inteligencias que hay que tratar de ponerlas en el debate y tratar de horizontalizar, dejar de tener la Biblia de las respuestas y tratar de escuchar y tomar un mate de humildad para ver de qué manera se puede encontrar el hilo, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me parece que hay que poner en el tapete es si el modelo que se pergeñó
después de la Segunda Guerra Mundial como modelo de sindicalismo puede seguir vigente, avanzado el siglo XXI, los modos tecnológicos de producción. Marx decía una cosa, en realidad era una interpretación de Martha Hanecker, que fue una maestra increíble para leer Marx en Argentina, que decía, la clase dominante no lo es solo por tener los medios de producción, digitar los modos de producción, sino además por contagiar de su ideología a la clase dominada. Ahora vamos a meternos también en ese tema, pero me gustaría escuchar a Rafael Camaño. Un amigo que lo veo después de un montón de años, mirá vos, al Sí, Rafa, muy cambiado, sin pelo. Qué bárbaro. Y bueno, como Qué cuando una éramos- alegría, ¿no? así como cuando éramos jóvenes, puedo ser algo así como la derecha de la mesa. Pero escuchaba el tema de las relaciones laborales y que los empleados, los asalariados, bajo convenio colectivo son un sector dentro de la clase trabajadora privilegiado, y es así. Como empresario, lo que puedo decir es el temor que siempre existe ante el tomar una persona. Todas las empresas, por lo menos las que conozco y con las que me relaciono, antes de tomar una persona, la cantidad de dudas que se generan. Antes de tomar una persona generamos horas extras, porque sabemos que nos estamos comprando también un problema. Sobre todo a nivel pymes, esto es una constante. Pero eso es algo que no podemos soslayar en cuanto a los convenios colectivos que no contabilizan la apertura de nuevas tecnologías, y estoy hablando de automotrices de primer nivel que tienen que, por el convenio colectivo, tienen que seguir manteniendo una cantidad de empleados de lavaautos, cuando ahora los autos se lavan con máquinas. Entonces se turnan quién aprieta el botón. La conclusión pasan los gerentes que vienen de sus casas matrices y a los 6 meses vuelan porque no logran resultados. Argentina, estoy hablando de una automotriz que perdió 3 modelos que pasaron a fabricarse en México. Son inversiones que no se motorizaron en Argentina por este tipo de razones. Cuando hablamos de los empresarios, convivimos constantemente con este tipo de problemas. Más allá que la destrucción del aparato del consumo, del aparato productivo interno, eso realmente existe. Pero en el caso mío, las excesivas defensas nos han llevado casi a la quiebra en el año 2014, 2013, 2014. Entonces, cuanto más defensa tenía, menos podía producir. Porque dependo de materias primas e insumos que son importados y no los puedo importar. Conclusión, los terminaba comprando en el mercado interno, a quienes sí siempre hay un proveedor, el que era beneficiado para obtener las importaciones, y yo constantemente caía en ese distribuidor, con lo cual uno dice, bueno, las tasas nunca fueron tan altas como ahora, pero yo la realidad es que no voy al banco, no pago estas tasas, porque he recuperado la posibilidad, no ir a ese distribuidor, que era el distribuidor privilegiado, que sí tenía la posibilidad de importar, me hacía que yo pague precios hasta 3 veces el precio internacional, y tenía que ir al banco para entonces las tasas que ya eran altas en el 2013 y 2014, pagaba tasas altísimas. Hoy no tengo que trato de no ir al banco, es como ir pasar por la comisaría el día viernes. No pases por delante de la comisaría, me dijo el abogado un día que me detuvieron un viernes y me quedé hasta el lunes. Entonces, nunca se pasa por la comisaría el día viernes, bueno, nunca se pasa por la puerta del banco. En estos momentos, pero son las cuestiones que un empresario pyme en Argentina hoy convive. Nombraste Vaca Muerta, no sé si no hay inversión. Yo estuve en Vaca Muerta 2 veces en Añelo para ver si podía cerrar negocios o cómo podía encararlo. Paolo Roca fue el único que hizo la inversión. Neuquén estalla
Neuquén estalla, empiezan a ver los problemas de cuando hay sobreinversión. No se puede alquilar casas en Neuquén. Se fue los alquileres al demonio para la gente que vive en Neuquén. Subió mucho el costo de la propiedad de Neuquén. No se consigue hotelería. Yo fui a dar unos cursos y tuve que conseguir un hotel en Chipoleti porque era un evento de la industria de la refrigeración. Conseguíamos 5 o 6 habitaciones conjuntas para hacer un evento en la Universidad de Neuquén. Estalla Neuquén en todos los ámbitos. No conseguía coche de alquiler. Los hoteles, hay hoteles que vienen empresas y piden, te reservo todo el hotel durante todo el año. Ir a Añelo, no sé si alguno conoce Añelo, Añelo tiene 4 cuadras por 4 cuadras y después un montón de barrios hechos con casas de contenedores porque la gente va a los lugares a los pozos petroleros y después pueden quedarse, hacen turnos de 15 días, algunos 7 días por 2 y algunos se quedan en Añelo porque hay mucha gente que ni siquiera es de la zona, ni siquiera es de Neuquén, y son barrios con casas contenedoras. Techín ya hizo su barrio, su cuerpo en monobloque en Añelo, pero Añelo eran 4 cuadras por 4 cuadras con casas de barro. No hay un restaurante como la gente, y uno quiere cruzar la ruta y tiene que tener cuidado que no lo pisen máquinas que desconoce. ¿Qué máquina me va a pisar? Porque son máquinas que parecen módulos lunares. Otro tema es la cantidad de camiones metiéndose por la Patagonia, al campo traviesa en la Patagonia, porque a los pozos son caminos privados con seguridad, entonces uno no puede acceder a menos que tenga el permiso. Y la otra es el desarrollo tecnológico que ha permitido Vaca Muerta. Lo de Techín no es la capacidad que puede tener la industria argentina para dar respuestas. Que Tenaris tenga la posición en el mundo es porque Tenaris desarrolló una rosca perfecta es la que se impuso en toda la industria petrolera para hacer pozos con fracking. Hay que usar caños Techín o por lo menos caños de otros, pero con la rosca Techín, entonces con la rosca Tenaris, entonces tenés que pagar la patente siempre a la empresa, a una empresa que hizo un desarrollo de ingeniería argentino para hacer eso, y el desarrollo de la tecnología para los pozos para el petróleo, el gas shale, es un desarrollo que ha llevado una motorización del desarrollo de los procesos y la ingeniería en Argentina que no es para soslayar. Bueno, ahora vamos a volver a esto, pero voy a hacer una nueva rueda antes de que se nos vaya la primera hora, y voy a ir enfocando por los temas más o menos que se han ido planteando para que también los oyentes vayan, ya han visto que han existido aquí exposiciones muy interesantes. Vos mencionabas que efectivamente los sectores dominantes en una sociedad, que son los sectores que logran estructurar de alguna manera un orden determinado, necesitan para estructurar ese orden, lógicamente, lo que Max Weber llamó el monopolio de la fuerza, pero no alcanza con el monopolio de la fuerza. También se estructura sobre el avance de ideas, prejuicios, que se van instalando, y para eso siempre hay un cúmulo de intelectuales que rodean a ese poder ordenador en un momento, a un bloque de intereses ordenador de toda la sociedad, y esto lo desarrolló Antonio Gramsci, los intelectuales orgánicos. ¿Cómo estás viendo vos los intelectuales orgánicos del bloque dominante, es decir, este bloque que en estos momentos se expresa en Juntos por el Cambio, y cómo ves a los intelectuales de los otros bloques interactuando
Porque yo te digo lo que estoy viendo. Hubo un tiempo donde se debatían ideas y ahora básicamente lo que existe es fake news, ¿no? Cosas chiquititas que ya ni se les puede llamar ideas, cantitos para desprestigiar al otro. A vos te trato de una cosa, a vos de otra, y te descalifico en una cancioncita de 2 minutos. ¿Cómo estás viendo esto? Mira, perdón, muy interesante lo que decís, porque yo vengo observando el desarrollo de lo que sucede en Venezuela a través de concurrir como representante de la organización civil a la OEA, a la Asamblea General de la OEA todos los años, y he visto cómo se iba desarrollando, digamos, un perfil de este país latinoamericano enemigo del sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo. Esto daría para desarrollarlo mucho, pero con mucha atención estuve siguiendo cómo se puede perfilar para poder luego considerar que esa persona, ese grupo social o esas reivindicaciones pasan a constituir un enemigo al que hay que atacar por el bien del resto de la sociedad. En este sentido, uno de los intelectuales que actualmente trabaja para Macri se llama Rojisner. Uh-huh. Tuve el privilegio de ser alumna del padre de Rojisner, León Rojisner, y fui asistente de cátedra de León. Me recuerdo una anécdota tal como que él nos tomaba examen a todos los alumnos y después me decía: Graciela, llévame los exámenes a casa. Y ahí iba yo cruzando las barrancas de Belgrano con más de 30 hojas digamos de prueba de cada alumno de la cátedra, doblándome la espalda, llevando esos paquetes. Él los corregía y después a mí me los hacía repartir y quedaba como la mala de la película porque era impecable y rígido como la Gran 7. Aprendí como nunca a valorar 2 cuestiones de las que vos estás hablando. Primero, alguien que se dice de izquierda, realmente de izquierda, ejerce el pensamiento crítico siempre, aún siendo gobierno. De eso se trata. 2. El poder está en el otro y no en vos. El otro te lo delega a vos. Y acá está ocurriendo un fenómeno extraordinario. Esa fake news, como vos decís, esas noticias falsas, esa pequeñez, es como retornar a la aldea medieval. A través de los medios masivos de comunicación es el chismerío de barrio. Entonces hay una alienación de la que hablaba Marx. La alienación es la única parte de la obra de Marx que nadie le pudo dar con nada. Te alienas en el trabajo, es parte de nuestra condición humana alienarnos. Entonces nos ponemos a pensar si Marcos Peña tiene o no todo el poder, si cuando atacan a Marcos Peña atacan a Macri. ¿Qué cuernos nos importa a nosotros todo eso? A nosotros nos importa lo que hacen, no lo que dicen, y nos quedamos en lo que dicen y no en lo que hacen. Punto 1. Punto 2. Fíjate qué notable el fenómeno de desintegración del pensamiento crítico como oposición, que es el juego de la democracia. Acá hay que pedirle cuentas a la oposición. ¿Cómo es posible que no funcionó el Congreso en todo el año? ¿Cómo es posible que hemos llegado a esta deuda externa? ¿Quiénes coincidieron desde el Congreso que esta deuda externa que tenemos haya llegado a este punto y dónde está? ¿En qué se invirtió, desinvirtió o cómo se evadió? No, como todos se pelean con todos, este grupo dijo esto, el otro grupo dijo el otro, y de lo que se trata es saber de dónde me acomodo en los medios para salir más tiempo en los medios. Es asombroso cómo la izquierda, que denominamos izquierda dura, los compañeros del PO, del MAS, están dedicados al batuqueo permanente de recuperación de fuentes de trabajo extinguidas.
¿Cómo? Si nosotros, los de izquierda, no queremos patrones, estamos buscando que nos exploten. ¿No es irónico todo esto? ¿No hay algo que no está funcionando en el pensamiento crítico? En lugar de andar batucando para que nos vuelvan a explotar, batucá para recuperar el medio de producción para los trabajadores que se autogestionen, no para que sigamos siendo explotados. Yo no estoy entendiendo bien la cosa. Bueno, si hablamos de pensamiento crítico y estamos hablando de que el último texto que produjo esa izquierda fue el plan de transición del año 30 y 37 creo, ¿no? Pasaron Sí. cosas, algo pasó. El pensamiento crítico a veces en la izquierda, hagámonos cargo, no es una materia que hayamos aprobado con buenas notas por lo menos. Por lo menos. Bueno, pero interesante, muy interesante lo que vos decís, porque efectivamente ponemos en cuestionamiento un montón de cosas. La realidad es compleja. Y lógicamente que la complejidad no nos puede llevar a la parálisis y a la no interpretación o a la aceptación de que por la complejidad no podemos entender lo que pasa. Pero ese es otro cantar y lo dejo para otro momento. Voy a pasar a Fabio, porque yo creo que no es chavo nada si digo que Víctor de Genaro mandó un pequeño textito que dice lo siguiente, es Víctor directamente el que lo manda. Para realizar la unidad, algo que vos estabas hablando, hay que unificar los estatutos. A la CGT se afilian los sindicatos. A la CTA se afilian los trabajadores. A la CGT en la CGT se eligen las autoridades por Congreso de Representantes de los gremios. En la CTA se eligen por voto directo de todos los trabajadores. La autonomía no la garantiza el estatuto, aunque es un compromiso declarado en el mismo. Es una construcción de poder propio que permite ejercerla. Y cierra para pensar. Dado que dice para pensar, ¿qué pensás de esto? No, esto creo que surge... ¿Vale hoy esa unidad? Porque, ¿cómo se unifican esos estatutos? No, surge esa reflexión a partir de una declaración de Hugo Yasky, que es de la CTA de los trabajadores, que plantea en el Congreso de Lanús votar una moción para ir a la unidad en la CGT, con un agravante que dice, vamos a la unidad en la CGT, con la CGT, porque surgimos de la CGT, no nacimos de un repollo de la CTA. Lo grave ahí es como decir que la historia de los trabajadores comenzó en el año 35 con la CGT, cuando si es con ese criterio vamos a la FOA de 1901, qué sé yo, es una cosa un poco arbitraria, y sobre todo a mí lo que más me parece que es grave de entenderlo así es que Hugo Yasky hoy es diputado del Frente para la Victoria, y esto lo hacen en el torno y en base a una lógica electoral. O sea, ahora en octubre vamos a hacer el acto donde vaya Alberto Fernández y donde todos juntos unifiquemos los criterios para que el próximo gobierno encuentre unificado, y de esta manera preguntarse para qué. Entonces, a lo que voy, primero, siempre es buena la unidad. Yo no estoy arremetiendo contra la unidad y que la fragmentación sirva. Lo que pasa es que una cosa es la unidad y otra cosa es el acuerdo de dirigentes sindicales en función de un interés coyuntural de un partido político y del Estado en función de los intereses justamente a los que se refieren. Acá no se está hablando de la unidad orgánica de la clase trabajadora, que es el problema de fondo, por donde pasa la discusión y el debate. En principio, ¿qué se espera de una unidad que se haga con la CGT más allá de los estatutos? Los estatutos se están dando cuenta de que hay realidades diferentes. Es una confederación la CGT, o sea, lo que está afiliando son sindicatos, organizaciones que tengan incluso reconocimiento legal por parte del Estado, o sea, personería gremial.
Acá hay más de 2.000 organizaciones de trabajadores que no tienen reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo como organización de primer grado. Como tal quedan excluidas. Por el otro lado, toda organización que implique la discusión de los trabajadores no registrados quedan excluidas. Todos los trabajadores que sean desocupados quedan excluidos. Vuelvo a insistir, esto es un acuerdo de cúpulas en función de intereses de un partido político del cual yo voy a votar, no tengo ningún inconveniente, pero a lo que estoy diciendo es, poco tiene que ver con los intereses de la clase trabajadora, de los criterios organizativos en función de la nueva etapa que se avecina, y mucho menos con dar cuenta de la realidad que sufren los trabajadores y la población económicamente activa. Entonces, hablar de unidad de los trabajadores en función de un acto, en función de los intereses de un partido y de un Estado, me parece que lo que hace es someter a la lógica de que la próxima unidad que se esté ejecutando va a ser a efectos de frenar cualquier lucha que se dé en función de los intereses de los trabajadores, porque si no, de otra manera no se entiende que a priori estemos diciendo vamos a unirnos para de esta manera favorecer y facilitar la tarea del próximo gobierno. Obviamente que hay racionalidad, que nadie quiere voltear a un próximo gobierno, ni mucho menos, pero de ahí a condicionar los intereses de los trabajadores en función de los intereses de un gobierno y de un partido político implica de que el cero de autonomía. Y si vos ves la historia de los trabajadores en la Argentina, porque cuando se habla de unidad solamente hubo 12 años donde hubo unidad de una sola central, y que no fue justamente por un problema de estatutos. O sea, a lo largo de la historia, desde la FOA primero, la FORA, la UGT, y luego las diferentes versiones del sindicalismo revolucionario a partir del que se constituye la CGT y después las divisiones de la propia CGT, vas a encontrar que fue cuando hubo unidad política de los trabajadores y no a partir de un estatuto o de un acuerdo que se realizó. La CGT de los argentinos duró alrededor de 14 meses. Sin embargo, fue una impronta política en una etapa determinada que nuclea y sintetiza una propuesta alternativa y superadora a los esquemas planteados. No tiene nada que ver con una cuestión estatutaria. Cuando Amado Olmos dice es preferible respeto sin sindicato que sindicato sin respetos, quiere decir concretamente de que acá poco se está discutiendo la unidad de los trabajadores. ¿De qué manera se unifica una clase de que por sí misma y producto y efectos de la propia lógica y dinamismo del capitalismo te fragmenta? ¿De qué manera se discute? Esa es la discusión y ese es el problema. Asumirlo. Ese es el punto clave. Y claro que ese es el punto clave, porque la propuesta, con todo respeto para Hugo Chasqui y los compañeros, es corporativa. Obvio. Es corporativa. Es decir, es de dirigentes sindicales, no es de los trabajadores. Vos podés romper estructura. Ahora, ¿qué haces con los pedazos? Este es el punto. Hay otra central más, que es la CTA autónoma, ¿no? A todo esto. Pero a mí poco me importa discutir siglas, nomenclaturas, porque uno no se puede enamorar de las nomenclaturas. Tiene que enamorarse de la posibilidad de discutir un proyecto diferente. Y bueno, los niveles de debilidad son tan grandes en los trabajadores en cuanto a su forma organizativa, que hacerse cargo de los mismos puede potenciar las fortalezas. El caso acá es hacerse cargo de la debilidad, hacerse cargo por una profunda autocrítica, hacerse cargo de dudar, discutir y a la vez dejar espacio, porque acá pareciera como que es una lógica que fuera un mandato casi de monárquico, ¿no? Fíjate que vos agarrás los promedios de los dirigentes sindicales, cuántos están en sus cargos, y es algo que hay que preguntarse, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto es porque los trabajadores quieren eso? Hay una lógica de funcionamiento por parte del Estado. Vos fíjate que asuma el gobierno, que asuma, va a querer este modelo sindical, que es el de tipos instalados, echando raíces en sus organizaciones y fundamentalmente que vivan como empresarios y que hablen como empresarios, porque lógicamente esto trae una dinámica del acuerdo, y el acuerdo es indispensable para mantener los regímenes de dominación. El status quo vigente es producto también de que la superestructura sindical, la superestructura de los partidos políticos también tienen que hacer una profunda reflexión, todos nosotros, yo no lo hablo poniéndome afuera, lo estoy diciendo siendo parte de esa lógica de funcionamiento, pero no hacerse cargo de eso es, bueno, entender por qué también estamos como estamos. Así es. Porque los que
siempre de diagnosticar en función de que los malos y los sectores del poder son malvados, ya lo sabemos. Descubrir ahora de que el capitalismo es malo es como una cosa muy infantil, y quedarse estancado en decir que estos son los que producen esto. Hay que hacerse cargo desde dónde venimos, cómo lo hicimos, los errores que cometimos, cuáles son los espacios que hay que ir generando para generar los ámbitos de discusión, debate, horizontalidad y transparencia que permita construir alternativas superadoras. Y esas alternativas no son mágicas y necesitan de poner la oreja, de escuchar, y las nuevas realidades que se avecinan también son producto de las lógicas y las dinámicas que nosotros mismos creamos. Esta lógica dialéctica necesita tener una compensación que tenga criterios organizativos, y para eso hay que ponerse en la cola y no adelante, y este es el problema, me parece. Bien, sí, vos sabés que voy a relacionar los dos temas y ahora después pasamos. Igual te quedas la segunda hora también. Yo creo que el sector dominante no es, como algunos dicen, el 10%. El sector dominante tampoco es el 1%. El sector dominante, con suerte, es el 1 por 1000. Con suerte. Estoy exagerando para democratizar a esa élite, ¿verdad? ¿Cómo un número tan pequeño puede ordenar un país o una sociedad o lo que fuera? Básicamente generando una política de alianzas. Y la política de alianzas es de naturaleza material. Después viene la explicación de los intelectuales. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si pertenezco a ese 1 por 1000, es llevar a todo aquel que construye alguna cuota de poder, preferiblemente al 1% más rico. Si vos vas a ser juez, y como juez no vas a vivir con un sueldo promedio, tenés que vivir en el 1% más rico. Si vos sos sindicalista, flaco, con lo que representás vos, con lo que servís vos, no vas a vivir con el sueldo promedio de tus compañeros, tenés que vivir en el 1% más rico. Si estás en la política, la invitación es que te sumes a eso. Yo no quiero ponerme como, pero soy testigo presencial sobre mi propia persona de qué se trata esto. Entonces, y si vos te sumás, te acomodás. Y si te acomodás, empezás a viajar en los mismos aviones, a ir a los mismos restaurantes, de irte de vacaciones a los mismos lugares que ese 1% más rico. Y finalmente, ¿tus amigos quiénes son? Tu sentido común, ¿dónde se constituye? En ese 1% más rico. Y después viene todo lo demás que derrama sobre el conjunto social. La tentación de sumarte a ese 1% más rico siempre es muy grande. Porque es hermoso que no puedan volar en esos aviones cuando hay paro. Después vamos a hablar de eso. Nos quedan, de esta horita nos quedan poquitos minutos. Pero por ahí la pasamos para después, pero yo te quiero hacer esta pregunta. Nosotros estamos impulsando un nuevo movimiento o un proyecto político, si vos querés, que se llama el Proyecto Justo. Y tiene un doble significado. Por un lado el de justicia, pero por otro lado también volver en alguna medida a las ideas de Juan B. Justo. Hay ideas que son magníficas de Juan B. Justo y que han sido olvidadas, y otras extraordinarias que han sido absolutamente tergiversadas con mala intención para destruir un tipo que en su teoría científica de la historia argentina yo lo voy a explicar para la radio. Es decir, que lo voy a descuartizar, si vos querés, pero para que la persona que esté del otro lado haga 3 globitos, digamos, 3 globitos, ¿viste? Lo llevamos a la mínima, digamos, pero si no es muy complejo. Entonces, en el globito de arriba ponemos a una pequeña oligarquía muy vinculada con intereses extranjeros, tremendamente vinculada con intereses extranjeros, en fin, a través del sistema financiero, también comercial, etcétera, etcétera. Es parte de una red internacional, mucho más que el resto. Todos somos parte de una red internacional, pero esa es la más transnacionalizada, por decir así. Esto viene de época de la colonia. Después hay una suerte, vamos a llamarle también el segundo globito. Al primero le llamamos oligarquía, al segundo le llamamos burguesía nacional. Y el tercero, el pueblo trabajador.
Él decía, el Partido Socialista está con el pueblo trabajador. Dicho esto, él tenía una visión distinta a Marx, bien distinta, porque él decía no que tenía que negarse, sino que cada sector en la lucha de clases debería tomar conciencia, en primer lugar, de sus propios intereses y luego buscar la forma de transformarse en clase nacional, es decir, que represente al conjunto, que se ordene el conjunto, no sobre la base del interés del 1% más rico o del 1 por 1000 más rico, sino que se ordene sobre la base del interés del pueblo trabajador. Pero que cada uno de estos tenía que tener un proyecto claro. Mi impresión, y esta es la pregunta, es que ni los trabajadores tienen un proyecto claro para el país como conjunto, ni la oligarquía tiene un proyecto claro, porque al margen del saqueo por el cual vos decís que fue exitoso, para mí son un fracaso total, visto desde el lado de la pobreza, pero también visto desde el lado de la realización de una nación sobre la base de una oligarquía lúcida que proyecta el futuro. Pero no importa. Los intereses, estoy con vos. En la defensa de sus intereses, esa oligarquía fue exitosa porque se afanaron una buena parte del patrimonio nacional. Pero mi pregunta es, porque vos tenés un sistema de relaciones, es si, y ya vamos al corte y me lo va a contestar después, si la burguesía nacional, ¿qué nombres podríamos dar así de la burguesía nacional? ¿De Mendiguren sería? ¿De Mendiguren? No, bueno, podría ser alguno de ellos. Tiene realmente un proyecto que incorpore, es decir, que se pueda transformar en un proyecto de todos, no solo un proyecto para sí, sino un proyecto para el conjunto de la sociedad. Esta queda mi pregunta, aprovechando que Rafael Camaño, que es uno de los socios constitutivos de, ¿cómo se llama la empresa? Julio Camaño, S.A. Julio Camaño, S.A., este es un fabricante en serio, equipamiento de refrigeración. Y es hincha de Independiente, con su lógica. Justito, ¿viste? Justito. Recomiendo, antes, pues yo ya me estoy yendo, recomiendo leer un libro olvidado de Juan B. Justo, pero que realmente es indispensable que lo resignifiquemos en esta época, se llama La Moneda. La Moneda, sí. Sí, lo tengo leído. Bueno, vamos al corte y después volvemos, Seguimos aquí en La Brújula, Estamos, bueno, se acaba de ir Graciela Dubrés, pero seguimos aquí con Fabio Basteiro y con Rafael Camaño. Y creo que está en el aire el diputado de mandato cumplido, Adrián Camps. ¿Es cierto, Adrián? Sí, así es, María. Bueno, un gustazo de volver a hablar contigo, Adrián, por los micrófonos de Radio La Luna. Y hoy te queríamos preguntar básicamente por esta situación que se está ventilando acerca de la pretensión, dicen algunos, de transferir el puerto de Buenos Aires a la órbita del gobierno de la ciudad autónoma antes de terminar el mandato de Mauricio Macri, para lo cual falta muy poco tiempo. ¿Qué opinión tenés sobre este tema? Bueno, saludos a mi amigo Fabio Basteiro, que fue colega mío en la legislatura. Buenos días, Adrián. Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Que el gobierno nacional traspase a la ciudad la soberanía sobre el puerto. Es un viejo reclamo de la autonomía. Uh-huh. Pero en realidad lo que está haciendo es llamar a una licitación, porque se vence la concesión que tienen las 3 terminales del puerto, y entonces se ha llamado para hacer una nueva concesión por 35 años. Y justamente se vencen ahora, algunas vencen este año y otras vencen el año que viene. Las concesiones que tienen las terminales, se ha prorrogado las que eran de este año para que coincidan todos los vencimientos, y se ha convocado una nueva licitación. Bueno, se habla de que en lugar de 3 ahora sería uno solo, el oferente, y que de esta manera se unificaría toda la operatoria del puerto, que van a quedar algunas áreas liberadas, terrenos liberados, que podrían ser comercializados en el futuro, ya sabemos de qué manera. Entonces, bueno, hay toda una preocupación por ver lo que va a pasar en el puerto, particularmente porque estamos en medio de una posible transición de gobierno. Si bien las elecciones no se hicieron, todo el mundo cree que va a haber una transición de gobierno,
y en consecuencia también hay una disputa por ver a quién le corresponde aprobar esta licitación. Ahora, eso sería, bueno, una cuestión simplemente institucional, si le corresponde a este gobierno o al próximo. El asunto sería, ¿qué es lo que hay detrás de esto, Adrián? ¿Hay algún negocio importante que nosotros no estemos viendo? Obviamente, una concesión de esta magnitud implica un negocio. Ahora hay que ver si esto es transparente, no es transparente. Si yo no tengo elementos como para decir que acá hay un arreglo con determinada empresa, y también está el tema de las tierras. El problema es que el puerto de Buenos Aires tendría que ser jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando en el gobierno de Menem se transfirieron todos los puertos a las provincias, el artículo que correspondía a la Ciudad de Buenos Aires fue vetado, y el único puerto que quedó en manos de la Nación es el de la Ciudad de Buenos Aires. Y nunca hemos podido recuperar la soberanía de los porteños. Y entonces esto está manejado por una sociedad del Estado, la Administración General de Puertos, que el único puerto que maneja es el de la Ciudad de Buenos Aires, y que está controlada por un ministerio, pero esto no depende de una ley, de nada. Entonces es una licitación que la aprobará la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado, cuando en caso de estar bajo soberanía de la ciudad, esto requeriría una ley con 40 votos sobre 60 de la legislatura, procedimiento de doble lectura, debate público, y ahí estaríamos todos enterados de ver qué es lo que se está licitando. Entonces aquí me parece que lo que corresponde es que el puerto lo administre la ciudad y que esto se debata en los organismos legislativos que nosotros tenemos, que son perfectamente democráticos. Para que se transfiera a la ciudad, ¿eso tendría que ser a través de una ley del Congreso Nacional? Claro, tiene que haber un acuerdo entre la ciudad y la nación para la transferencia del puerto, y tendría que votarse en el Congreso Nacional y en la legislatura de la ciudad, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con la policía. Cuando se hizo la transferencia de la policía, fue un acuerdo entre la nación y la ciudad. De a poquito la ciudad ha ido recuperando soberanía, pero el tema del puerto nos queda. De la misma manera que nos queda Puerto Madero, que es una sociedad anónima, donde la ciudad no tiene ninguna jurisdicción, más allá de integrar a esta sociedad anónima, pero son retacitos que van quedando, que la ciudad no los puede administrar. Lo mismo que los viaductos, los famosos viaductos estos que se inauguraron ahora, pertenece a la nación, y todo lo que se licita debajo de los viaductos lo licita la nación, y los vecinos son todos convidados de piedra. Se han hecho reuniones para debatir qué quieren poner ahí, si quieren poner estacionamientos y demás, pero en realidad la ciudad no decide nada. Así que esas reuniones no tienen ningún carácter vinculante. Claro. Ahora, hay quienes dicen que detrás de esta urgencia están los intereses de un amigo del presidente que se llama Nicolás Caputo. Sí. ¿Vos pensás que esta versión es verosímil? Yo no lo sé. Yo realmente no lo sé, porque él tiene vínculos con una sociedad portuaria de Singapur. Entonces dicen que bueno, que en realidad está armado para eso. A mí no me consta, porque nadie abrió todavía los sobres de la licitación, y tampoco se sabe si esa empresa va a ofertar. Algunos dicen que no, que en realidad esa empresa no va a ofertar. Pero bueno, en este país todo está bajo sospecha. Y entonces, como hay un recambio de gobierno, bueno, también las nuevas autoridades que posiblemente asuman dirán, bueno, déjennos a nosotros, que nosotros resolvamos el tema del puerto. Y en realidad lo tendrían que resolver los porteños, que somos porteños pero no tenemos puerto. Escúchame, Adrián, el puerto significó en el siglo XIX el centro de todas las disputas en la Argentina. Sí. Hoy, ¿cómo gravita el puerto de Buenos Aires en relación, creo que es el principal en contenedores, pero no creo que tenga la misma incidencia que pudo tener en el pasado, dado que, por ejemplo, Rosario, obvio, el puerto General San Martín de San Lorenzo se ha transformado en un centro tremendo. Sí, obviamente. La Argentina ha cambiado y tiene otros puertos importantes. Tiene el puerto de La Plata, que se ha modernizado
últimamente, y tiene el puerto de Buenos Aires, que en realidad el puerto de Buenos Aires dicen que en 10 años va a ser obsoleto. De ahí también que se requiere una inversión importante, se habla de 1.700 millones de dólares. Así como está, no va a poder funcionar más. Pero no tiene la gravitación que tenía antes. Ya que mencionaba Rosario, por donde pasa casi toda la cosecha de soja y cereales de la Argentina, bueno, Rosario pertenece a la provincia de Santa Fe. Claro. No pertenece a la nación. El único puerto que quedó en manos de la nación es el de Buenos Aires. Y realmente eso quita transparencia a todo este proceso de licitación, porque es una sociedad del Estado que tiene un interventor. Claro. Y ahí no hay debate en el Congreso. Bueno, podría no se debate en la Cámara de Diputados, en el Senado, bueno, todo el pliego de concesiones, cosa que sí sucedería si fuese a la legislatura de la ciudad. Bien, bueno, quiere decir que resumiendo sería, la maniobra esta no está clara, vamos a decirlo para no meternos, no es una maniobra clara, podría haber intereses oscuros detrás de esto, pero en todo caso la posición que vos referís es que en un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, refrendado por el Congreso Nacional, debería ser transferido a la ciudad y que en todo caso sea la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de manera transparente la que haga esta operatoria. ¿Estaría bien resumido así? Sí, perfectamente, la que llame a licitación y que se debatan los pliegos en la legislatura, con audiencia pública como tenemos nosotros. Bien. Y no que quede en manos de una intervención a nivel nacional que nadie controla. Sí, la controla el Estado Nacional, pero para colmo en un proceso de transición. Sí. Así es, Mario. Bueno, Adrián, ha sido un gusto y seguimos en comunicación en otro momento. Bueno, muchas gracias, un gusto participar. Bueno, fuerte abrazo. Bueno, vamos a seguir ahora con Rafael Camaño, a quien le hemos dejado picando una pregunta para que la reflexione profundamente y ahora desarrolle lo que es el proyecto nacional de los industriales argentinos. ¿Cuál era la pregunta? No, me hablabas del proyecto, si el empresariado, si esa burguesía había un proyecto que lo unificase o la posibilidad. Nosotros hace unos años nos borramos de todas las asociaciones gremiales empresarias. Solamente pertenecemos a la Asociación Argentina del Frío, que es una organización de tipo de ingeniería, de la cuestión técnica del frío, no tiene representación gremial. ¿Por qué esto? Las cámaras, nos retiramos de la cámara donde estábamos en los 90, teníamos la disputa entre los que éramos fabricantes y los que se habían pasado íntegramente a la importación. Y como eso había constantemente choques y choques donde éramos minoría. Entonces nos retiramos de esa cámara. Después tuvimos algunas participaciones gremiales y siempre termina apareciendo la discrepancia de cómo se ve el negocio, porque pasa a ser organizaciones gremiales de empresarios que tienen intereses constantemente contrapuestos. Por ejemplo, el caso concreto con un proveedor. Un proveedor nuestro de ventiladores consigue en el 2006, creo, 2007, una medida antidumping y lleva los aranceles de los ventiladores que utilizamos en nuestros equipamientos al 36%. Con lo cual, a continuación, nuestro proveedor aumentó los precios que pasaron de un nivel de protección del 14, lo pasaron al 36. Tampoco los podía entregar. ¿Por qué? Porque a continuación el fabricante de alambre de cobre para hacer los bobinados de los ventiladores también se presentó
y también trabó la importación, con lo cual mi proveedor no podía entregarlo porque el fabricante de alambres los había llevado también al 36% de ese tipo de alambre, con lo cual no tenía alambre para bobinar, pero el fabricante del alambre de cobre para bobinados no tenía la capacidad para abastecer a todo el mercado, con lo cual nuevamente llegamos a lo que hablábamos en el bloque anterior. Había que caer en ciertos distribuidores que sí tenían la ventana. La Secretaría de Comercio les autorizaba la ventana para importarlos. Con lo cual se llegaban a disparates. Por ejemplo, somos consumidores de aluminio. Nosotros consumíamos aluminio, una empresa muy conocida, el productor de aluminio. No le hacemos propaganda. No, pero no quería nombrarla. Y lo comprábamos a 3 veces el precio internacional. Haciendo una visita a Chile a un colega mío, ese colega compraba aluminio argentino al precio internacional, a la misma empresa. O sea, yo lo compraba a 8.50 y lo compraba a 2.70. Se llegan a ese tipo de distorsiones en lo cual mi equipamiento es disparatadamente caro, disparatadamente atrasado en el diseño, porque también las soluciones para mejorar los diseños también llevan inversión y también llevan volumen de mercado y también llevan inversión de mercadería. A ver, la última máquina de producción que nosotros incorporamos fue en el 2010. En el 2010 compramos una línea automática para fabricación de aletas para los radiadores de los equipos. La tuvimos 2 años en el puerto. Amigo. 2 años. 2 años parada. 2 años parada porque fue en el momento que salieron, 2 años, del que la llevamos porque era más barato, nos permitieron trasladarla a la zona franca de Ensenada, a un depósito para no estar en puerto, pero pagamos primero 3 meses en puerto, nos agarraron el momento que la transición que pasaron de las licencias no automáticas a las de JAI, hubo un secretario de Industria también en el medio el que había fallecido en Montevideo, después así que estuvo 2 años. En el transcurso de los 2 años de todo tipo de maniobras para ver cuánto podíamos poner para sacar la máquina. La máquina estuvo por volverse a China, porque en el último momento nos dijeron que estaba usada. Sí, estaba usada en la muestra. Tuve que llevar con los videos de la muestra, los videos de mi visita a China para hacer la prueba de la máquina, para demostrar que sí, estaba manchada de aceite, había sido probada. Finalmente se destrabó por una gestión del intendente en ese momento de Matanza, frente a Moreno, Fernando Espinosa, frente a Moreno, para destrabar una carpeta que estaba todo en regla. La siguiente máquina que incorporamos fue un grupo electrógeno. O sea, en vez de una máquina para generar trabajo, una máquina para no parar la producción. Veníamos de un mes de noviembre que habíamos perdido de producción 8 días por corte de luz. 8 días en una empresa de refrigeración. Noviembre es el mes para salvar el año. Un mes de noviembre tuvimos la facturación más baja en 10 años. O sea, estuvimos parados el mes de noviembre. Ese año, con un crédito que nos ofrecieron, compramos un grupo electrógeno y lo seguimos usando como elemento comercial. Nosotros somos confiables porque ante un corte de luz tenemos un grupo electrógeno para el 80% de simultaneidad de toda la máquina, de toda la maquinaria de la fábrica. Una locura, un disparate. Sí, claro. Pero es algo común en la industria que tengamos grupos electrógenos para no parar la producción. Entonces, en vez de tener una máquina que genera 3 puestos de trabajo y funciona todos los días del año, compramos un grupo de electrógeno, un montón de miles de dólares para trabajar 8 días al año. Bueno, esas son las condiciones de la industria. Bueno, digamos entonces que en este contexto
O sea, hablar de proyecto es el mundo de la abstracción completo. Sí, y después constantemente hay los intereses contrarios entre nosotros tuvimos alguna reunión con el secretario de Comercio, con Moreno, donde nos explicaba por qué el producto nuestro es muy difícil de aplicarle protecciones mayores. Pero, por ejemplo, los ventiladores estos que pagan el 36%, mi producto paga el 14% de protección. Tenemos el arancel común externo común del 14%. Entonces, si yo traigo un equipo completo de China, sale más barato que traer las partes para fabricarlo en Argentina. Mm. Entonces, constantemente, es por eso que tampoco puede haber un proyecto, uno dice un proyecto de burguesía como... No, somos actores que constantemente tenemos intereses distintos, inclusive con colegas. Nos enfrentamos a que a veces hay una visión distinta de cómo es el negocio y eso nos lleva a que sea difícil armonizar una política común. Después están las reivindicaciones gremiales. Por ejemplo, la Asociación de Industrias Metalúrgicas tiene desde la época de Menem una ley que salió que una parte de la masa salarial hay que pagársela a DIMRA todos los meses. Nadie la paga. Todos los años hacen una amnistía de esa deuda. Pero supuestamente hay una ley para cumplir que no sé qué porcentaje de la masa salarial tiene que ir a DIMRA. Nadie lo hace. Bueno, son todos temas sobre los cuales un proyecto político debería expresar posición. En algún momento personalmente voy a escribir algo bastante extenso, cuando pueda tomarme el tiempo, y voy a hablar sobre todos estos temas. Voy a escribir sobre todos estos temas y qué es lo que pienso respecto a estos temas, porque creo que efectivamente los problemas en la Argentina están mal planteados. Y la verdad es que yo creo que puede haber gente de mala leche, pero yo creo esencialmente que no es la mala leche, pues si no sería muy fácil de explicar. Macri es malo, Cristina es mala, Kirchner es malo, Duhalde es malo, De la Rúa es malo, Menem es malo, Alfonsín es malo y Viñone era peor que todos. Y ya está, explicamos todo porque eran toda gente mala, no sabemos bien por qué votamos, salvo Viñone, por qué votamos gente mala. No creo en esa tesis. Creo que hay problemas que están mal encarados. Y me parece que hay, digamos, que se van generando credos, ¿no? Y que algunos, por ejemplo, esta oligarquía que hoy nos gobierna, explicaba todo por el déficit fiscal. Es decir, que la madre de todos los problemas era el déficit fiscal. Y es absolutamente insustancial. Yo le escucho a tipos como Kachanowski, como Milei, en fin, todo. Por un lado está el equilibrio fiscal. Bueno, el equilibrio fiscal podemos compartirlo todos, ¿no? Que vos, en fin, más o menos, porque también es materia discutible, pero vamos a compartirlo. E incluso por distintas razones podemos compartirlo. Pero cuando vos comparás en términos absolutos el tamaño del Estado de un país como la Argentina, que tiene una superficie gigantesca, y te das cuenta que es mucho más chiquito que el de todos los estados del G20, y que incluso es más chiquito que el del Estado de Israel, que es un estado que es un poquito más grande que la provincia de Tucumán. Vos decís, el tamaño en términos absolutos del Estado no debería ser el tema está en otro lado. Pero en la medida que no se haga una investigación para saber dónde está el problema, y bueno, caes reiteradamente en los fracasos, porque no hay un ámbito en la Argentina de debate serio, profundo, que permita, con todo el tiempo que eso reclame, llegar a conclusiones firmes sobre las cuales establecer un relanzamiento del país, sobre todo desde el punto de vista económico, sobre la base de encender la totalidad de los motores que tiene este país. Cuando te dicen no, porque el campo va a resolvernos todo, el campo ya no te puede resolver todo, ni mucho menos. Pero bueno, dejo aquí porque lo dejo abierto el tema. Pero sí me gustaría que, y porque me van a matar si no te hago esta pregunta, Fabio, huelga de 48 horas, paro en Aerolíneas Argentinas. El gobierno pedirá la conciliación.
pero los gremialistas advierten que no la respetarán. Son los pilotos de APLA. ¿Qué nos puede decir? Estaba pensando en lo que comentabas vos con respecto al tema, el tema general, con respecto a que tenemos que terminar hablando siempre sobre cuestiones puntuales, urgentes, coyunturales, y donde está la dicotomía, bueno y malo, como permanente efecto producto de la incapacidad de plantear sobre una mesa la discusión seria, prolongada, estratégica, inteligente, con creatividad, entendiendo los sectores. ¿Por qué no se puede llevar adelante? La pregunta muchas veces. Política aerocomercial en Argentina no hay una política comercial, aerocomercial que se planifique en el tiempo. Yo creo que desde la década del 50 en adelante, y tiene que ver, me parece a mí, con la voracidad y la rapacidad que tienen determinados sectores en la Argentina con respecto al tema de la ganancia fácil, ejecutiva y con el menor esfuerzo. Esto implica después un sistema de confianzas donde muchas veces, yo escuchándolo a lo que decía Rafael, lo que comentabas vos, con respecto a que acentuar el tema sobre el costo laboral, sobre el tema convencional, yo no me hago el distraído, pero creo que no es el tema central, porque generalmente si uno se pone a pensar del otro lado del mostrador, uno a priori ya sabe. Mira, el caso de Aerolíneas Argentinas, ahora después de 4 años de la administración del PRO, de 12.482 trabajadores, ¿sabes cuánto se redujo el personal? 12 personas. 12 personas. Y creció la masa salarial casi un 5%, porque ingresó tal cantidad de gente, en cargos jerárquicos esta vez. Cuando estaban los compañeros de la Cámpora, ingresaban todos de maletero, mucha gente ingresó, pero mostrándolo encima, como una provocación casi, pero digo, de última eran todos laburantes, a laburar iban todos, y iban a laburar en sectores que no son lo mejor incluso. Cargar maletas, hacer la reserva de pasajes, venta de pasajes, el check-in. Ahora se dio la lógica, entraron todos de la Universidad de San Andrés en todos los cargos jerárquicos, y donde ahora, por ejemplo, todo el call center de Aerolíneas Argentinas lo quieren traspasar a una empresa terciarizada antes de irse, después de lo que fue las elecciones de las PASOs. ¿Por qué? Porque Malvido es el presidente de Aerolíneas. ¿Malvido dónde proviene? De Telefónica. ¿Y qué tenía en Telefónica? Una empresa subsidiaria de Telefónicas que realiza el call center. Digo, hay tal perversidad en cuanto a la rapacidad de sectores económicos en Argentina que no se puede discutir estratégicamente cuál es la lógica. Por ejemplo, el paro de los pilotos. De hace 11 meses que no se pudo cerrar la paritaria para ningún gremio aeronáutico. Nosotros lo cobramos aumento en todo el año, con todo el proceso evaluatorio que hubo, y la gente se cree que se está cobrando un fangote de guita a los laburantes de aerolíneas. Hace 11 meses que no se pudo cobrar un peso todavía. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una disponibilidad a negar cualquier tipo de discusión paritaria, y esto se lo acredita a los beneficios o privilegios de los pilotos fundamentalmente. Ahora, hace 11 meses que se está venciendo una ley que hay en Argentina. Hay un ministerio que tiende a que, para eso se creó el Ministerio de Trabajo, justamente, a ser parte del equilibrio entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas del capital. Sin embargo, hace 11 meses que no se pudo discutir ni un peso de aumento. Entonces, claro, viene el paro, y ahí es donde se empieza a discutir, cuando hay medida de fuerza. Como si la medida de fuerza fuera producto de que tenés ganas de joderle la vida a la gente, a los pasajeros. Es producto de que hace 11 meses que no pudieron decir los tipos ni lo acordado, cumplir ni lo acordado. Del año 2018 estamos hablando, ¿eh? Lo acordado del 2018 todavía no se hizo efectivo. Pero sumarlo a eso, lo que yo quería discutir no es que se pueda discutir siempre, porque también debe haber algún nivel de responsabilidad por parte de los sindicatos cuando no se quiere dar el brazo a torcer a ninguna discusión que traiga aparejada una modernización y el acompañamiento a los avances tecnológicos. Bueno, punto. Cada vez que resultó la posibilidad de discutirlo es para un nivel de voracidad por parte de los sectores coyunturales que administran una empresa, porque no es un problema que no se puede discutir seriamente. Entonces, el extra chance que se está en discusión ahora, el interchance, es un término técnico donde las matrículas de los aviones, de acuerdo a la ley
Argentina, la 107, el artículo 107 de la Ley de Regulación Aerocomercial en Argentina, plantea de que ninguno puede tener no pueden tener matrícula de otro país. Todos los que vuelan en Argentina tienen que volar con el LD, que después empiezan las siglas, los números. Número y letras. LD es matrícula argentina, como la de Chile CC, o bueno, la de Estados Unidos es la N. Bueno, eso es matricular. Bueno, el Extra Chance que quieren instalar a partir del AN en Argentina es para justamente tratar de variar las tripulaciones. Para hacer un paralelismo, es como la bandera de conveniencia de los barcos, donde la flota fluvial más grande que tiene el planeta es Paraguay. ¿Por qué? Porque utilizan la bandera paraguaya como formato para justamente economizar o bajar los costos laborales. O sea, por esto también es el paro del día sábado. Que yo no sé si los pilotos no quieren acatar la conciliación. Lo que pasa es que esta conciliación obligatoria es la 9ª que se aplica. Ya es una cuestión de que es vergonzante que no se discuta seriamente. ¿Cómo puede ser que una empresa es citada a discutir lo que está acordado hace más de un año y sin embargo no hace caso la empresa y no hay ningún tipo de sanción? Esto no se sabe, no se dice. ¿Qué querés que haga? Es voluntad del Poder Ejecutivo, porque en realidad la empresa exactamente, y del Ministerio de Trabajo. No solo eso, sino que le dio personería gremial en 2 meses le dio personería gremial a 3 sindicatos aéreos al solo efecto de debilitar la discusión paritaria y la discusión sobre las políticas aerocomerciales a los sindicatos con personería gremial acreditada desde hace más de 50 años. Entonces, es joda esto. Entonces, yo digo muchas veces, ¿cómo se hace para divulgar todo esto en la sociedad para que se sepa por qué se llega a una medida de fuerza? Porque después terminás pidiendo disculpas sobre algo que la responsabilidad... ¿Hay un conflicto de intereses? Sí. ¿Hay un conflicto generado? Sí. ¿Cuál es el mayor nivel de responsabilidad que existe? Es por parte de una conducción empresaria con la lógica de funcionamiento del Estado, que es el Ministerio de Trabajo y el propio Poder Ejecutivo, que no quieren sentarse a discutir y armonizar posiciones. Y ahí sí, vos decís, hay que tener un grado de flexibilidad. Es más, desde el punto de vista político, si uno lo piensa, es mejor no hacer ola y no hacer conflicto este fin de semana. ¿Para qué? Para que se llegue a las elecciones y que se vaya esta pesadilla macrista. Pero sin embargo, el problema es que vos también, como interés, tenés una asamblea que te mandata a que vos tenés que desarrollar algún tipo de posicionamiento para discutir lo que ya está acordado de hace 11 meses, loco, y no se discute. ¿Qué querés que haga? Entonces, ahora, el tema central no es ese. El tema central es cómo haces para adecuar una política aerocomercial dinámica, moderna, generadora de puestos de trabajo y fundamentalmente tener a un país octavo en extensión mundial en el planeta como es Argentina, con una línea aérea que esté integrada a las lógicas de funcionamiento. Pero no las lógicas de funcionamiento no son las del mercado como te la quieren vender, que es libertad de cielos como hace Estados Unidos y lo que hace en Chile, que no es nada más que el cumplimiento de un tratado de libre comercio que tiene Chile. El problema es mucho más grave acá. El problema es que no se puede discutir porque no hay interés en discutirlo. Y al tener interés, los trabajadores no van a ser quienes paguen los efectos inmediatos sobre lógicas mágicas que quieren aplicar, de regulación, el interchange, de regulación o la creación de aeropuertos a solo efecto de poner low cost, que va a traer aparejado accidentes en cualquier momento. Incidentes ya hubo más de una docena. Va a traer un accidente que vamos a volver a la etapa del APA. Digo, esto es una cuestión sabida, que se reguló en función de los intereses del conjunto. Fue Estados Unidos quien lo reguló, no fueron la Unión Soviética. Y sin embargo, hoy se quiere desandar lógicas de funcionamiento del propio capitalismo a efecto de tener la voracidad y la rapacidad de determinados grupos económicos que quieren hacer plata en forma inmediata, rápida y sacarla del país. Y hay una lógica de funcionamiento que en Argentina se viene corroborando hace mucho tiempo y donde los trabajadores también tienen mecanismos de autodefensa inmediatos y automáticos. Bien, ¿querías decir algo, Rafael? Sí, ¿no hay también un objetivo de marcarle la cancha a Alberto Fernández? Mira, yo creo que ojalá tuvieran, ojalá, no lo digo que ojalá se marque la cancha, pero ojalá fuera esa la lógica. Hay un grado de supervivencia inmediato. Ahí, escúchame. No, ahí... Pero justo se da en lo de los pilotos que no es el grado de supervivencia. Si vos me decís Zapa, te creo.
No, pero lo de los pilotos es el único sindicato que pueden hablar porque no tienen nada que los puedan correr. Yo no creo que sea a Alberto Fernández. Lo que sí puede haber es la posibilidad de discutir antes de que se vayan estos, marcar la cancha antes de que se vayan. Pero el problema es que estos tipos son muy irresponsables. El macrismo es muy irresponsable. Puede hacer cualquier barbaridad. A mí me asusta cuando se juegan con medidas de fuerza de esta característica. Yo lo he vivido cuando estaba Domingo Orena con Alfonsín en un paro que se hizo de 48 días. Era algo terrible eso. Pero también las empresas lo que quieren es que se cumplimente, como saben que se van ellos, también quieren hacer negocios inmediatos y rápidos. Era una época que se volaba mucho menos. Hoy yo te digo, si tengo pero había un transporte de carga mucho más. Sí, eso sí. Y eso es beneficio económico para la empresa. Aerolínea tenía un superávit operativo de $28 millones anuales en la época de Alfonsín. Producto también de una realidad internacional diferente donde vos tenías todo el sistema del handling y todo el sistema del free shop dentro de la propia empresa, entonces esto te beneficiaba en forma automática. Hoy lo que se hizo, las terciarizaciones, la sinergia, palabras que en el diccionario aeronáutico no existían, se aplican mal, con rapacidad, voracidad por parte de determinados grupos que quieren ganar plata rápido y sin hacer proyecto estratégico. No sé si se entendió lo que yo quise decir. Hay un libro de un peruano que plantea, no es muy difundido, que hay que hacer low cost estatales, dice el tipo. ¿Por qué? Porque una cosa es el bajo costo, otro la baja tarifa y otro son las empresas low cost. Son diferentes cuestiones. Sí, donde ahorran en seguridad. El bajo costo es eso, justamente. Bajo costo es peligroso. Pero la baja tarifa se podrían llegar a aplicar, pero tiene que ser el propio Estado el que direccione, porque si no lo es el propio Estado, con la seguridad de que se garantice la seguridad aérea, la baja tarifa implica otra cosa, menos confort y comodidad, pero la garantía de que el mantenimiento es el adecuado. Entonces, dice, no discutamos low cost, discutamos bajas tarifas. Entonces hay que hacer empresas del propio Estado que sean de baja tarifa y que conecten, interconecten. Es muy interesante, en un país con octavo en extensión mundial, después de la India, creo que Argentina se merece discutir nuevas lógicas de funcionamiento sin atarse al convenio colectivo como único formato. Ahora, cada vez que hubo reforma de convenios colectivos, lo único que se hizo es la pérdida de derechos laborales y ningún beneficio para la empresa, ninguna incorporación de capital, ninguna incorporación de políticas estratégicas para la propia región. Entonces digo, es verso cuando se quiere aplicar la desregulación aérea, la desregulación de los convenios colectivos para el efecto de que así modernizamos. Eso en la política aerocomercial es un peligro, ese es el problema. Bueno, vamos a ir un temita y después vamos a hablar sobre qué vemos hacia adelante. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, Ya nos quedan los últimos 15 minutos, pero les quiero preguntar sobre el futuro. Vamos a empezar con Rafa para preguntarle, ¿cómo estás viendo? Breve, vamos a tratar de ser breves y vamos a ver si podemos aprovechar estos últimos 15 minutos para un poco perder este panorama sombrío con el cual ingresamos al programa de hoy, fruto básicamente de las estadísticas del INDEC. No es que nosotros estemos inventando la realidad está allí, pero evidentemente en el mundo frente a situaciones agobiantes, la esperanza siempre es lo que te permite pasar los peores momentos. ¿Vos tenés esperanza de que las cosas cambien con el próximo gobierno? Ya ganó Alberto Fernández. ¿Qué pensás? A ver, yo tampoco, tal vez por experiencias personales, trato de no ver siempre todo negro. En mi empresa hoy tenemos 2 personas más que en el año 2015. No hemos reducido personal. Que nos cambiaron los negocios, nos han cambiado los negocios. Pero hay sectores de la industria que se siguen, sectores del mercado y de la industria que se siguen moviendo. Tuvimos que invertir mucho en ingeniería, en desarrollos para mantenimiento de refrigerado de semillas. Y hay un mercado ahí, hay sectores de la industria que se dinamizaron mucho, hay sectores de la industria que se dinamizaron. Volvimos a exportar después de 8 años, Venimos un frigorífico muy grande en el sur de Chile, en Punta Arenas.
Estamos exportando también fuerte a Bolivia. Hemos desarrollado sistemas de maduración de frutos. Entramos primero por la maduración de bananas y hoy para todos distintos tipos de frutas tropicales, con lo cual hay sectores que se mueven, hay sectores, y apostamos a eso, sino como que nos hemos cansado de la negativa de quedarnos llorando, a ver, no se puede, no hay futuro. Y hay futuro, siempre somos argentinos, qué sé yo me incorporé a la empresa de mi padre en el año 85, en la época del Plan Austral. Hemos pasado las 2 hiperinflaciones, hemos pasado los 10 años de convertibilidad, hemos pasado el 2001, 2002, estamos terminando los 4 años del macrismo. Siempre hay futuro, ¿eh? Hay futuro, sí. Hay futuro, y no veo un futuro negro, veo un futuro con problemas, vemos pero no nos entregamos. Bien, vos sabés que en el año 75 yo recordaba, porque que mucha gente decía, no, a diciembre no llegábamos, ¿no? Eran como la gente que ya bajaba los brazos, o algunos que querían el golpe de Estado, ¿verdad, no? Entonces, ¿cómo sería eso de que no llegamos a diciembre? Preguntaba, ¿no? ¿Cómo sería que no llegáramos? Porque yo, que sepa, la Tierra va a seguir girando sobre su eje, va a seguir dando vuelta alrededor del Sol, los días van a seguir pasando y seguramente a diciembre no llegamos. Bueno, era como la frase de los últimos tiempos, que Argentina se había ido del mundo. Esas frases que son desmoralizantes también. Yo también preguntaba, bueno, está bien, nos fuimos del mundo, ¿a dónde nos fuimos? Porque a otro planeta. A otro lado, ¿a otra galaxia? ¿A dónde mierda nos fuimos? Son todas frases absurdas, ¿verdad? Y por Independiente nunca va a descender. Una frase que nunca va a ocurrir. Tengo ganas de hacer un reportaje a Javier Cantero, que lo expulsaron ahora del Rojo. Tengo el teléfono de él. Le mandé un mensajito, pero bueno, no me ha contado, por ahí el teléfono que tengo no es actual. Pero lo cierto es que va a haber futuro y seguramente las cosas van a mejorar, porque no sería tan difícil de que mejoren. El tema es cuánto mejoran, porque hay gente que está muy hundida, y este es el problema. Vos, Fabio, ¿cómo estás viendo este futuro? Mira, yo honestamente arranco por lo que dijiste vos. Yo no puedo ver nunca un futuro cuando sé que cerca de mi casa, cerca de donde habito, donde me muevo, la están pasando pero muy mal. No es nuevo, no es que ahora, en estos 4 años. Para mí eso es una gran... Yo creo que se agravaron todos los índices, y eso no, sin lugar a duda. Pero vos sabés que, a mí hubo algo que me alegró, que es lamentable y a la vez es positivo, que fue la capacidad de que los medios masivos de comunicación, todo el dispositivo de redes sociales, esta lógica como que se gana todo a través del Gran Hermano, de George Orwell, como que se le puso un freno con la gente votando en las PASOs, como que no se comieron, tienen límites. Bolsonaro, pueden poner a quien ellos determinen, y lo vamos a sostener con el diario Clarín, con La Nación y con los medios atornillándote, diciéndote que no es tan grave la situación. Creo que el ponerle freno fue un debate cultural, porque yo honestamente pensaba que ya es preocupante que el 30% sostenga este modelo económico, social, político y cultural, ¿no? Lo alternativo, yo no le deposito grandes expectativas. Sí, lo que le puse la expectativa es la capacidad, la inteligencia y conformar un frente de características amplias, al solo efecto de frenar un determinado modelo de acumulación, un modelo cultural y político. Eso es lo que a mí me traje por lo menos un grado de alegría el propio día de las elecciones y lo que viene. Ahora, para mí no es novedad decir que hay que salir a pelearla, hay que tener capacidad, inteligencia y entender de que muchas de las cosas por las cuales muchas veces fuimos acusados y señalados con el dedo, hoy se tienen que hacer responsable y autocríticamente decir de que eran verdades, al solo efecto de entender de que la gente también tiene niveles de
discriminar. O sea, decir que el INDEC estaba bien la intervención, decir que un programa de televisión tiene que andar apuntando con el dedo al que opina de otra manera, todas esas giladas que se fueron cometiendo en forma sucesiva, o a nosotros que nos tocó estar en la legislatura donde el PRO y el Frente para la Victoria votaban absolutamente todo en conjunto, para el negocio, para la negociación, al piola de la esquina, al que se adelanta, al que este es el juego político, y después tenés que reconocer que fueron errores que dieron la plataforma de lanzamiento de un proyecto nacional reaccionario como el de Macri. Digo, bueno, esto me llena de expectativas en el sentido de que pudimos aprender. Obviamente también nosotros, creyéndonos muchas veces el ombligo del mundo, viendo en forma autorreferencial la realidad, creyendo de que tenemos la respuesta para todo y que hay recetas en formas aplicables que lamentablemente no podemos llevar adelante por la falta de fuerza. Digo, también la soberbia por la cual transitamos es otra de las cosas que hay que empezar a despojarse y entender de que frenar estos tipos es importante. Ahora, lo que viene para adelante, hay que aprender de los errores cometidos, y en esto vamos todo en el mismo barquito. Así es. Bueno, quiero decir que ya llegó Paco Rodríguez con el próximo programa, después de las 14, España en el recuerdo. Así que le vamos a dejar, espero que la audiencia un poco caliente. Yo volvería a lo de Gramsci, ¿no? Sí. Digamos, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Sí. Es decir, uno orgánicamente es optimista. Yo soy un tipo optimista que me levanto realmente bien todos los días. Y cuando a veces en este micrófono digo, hoy es un día magnífico, que no es el caso de hoy, porque hoy es un día medio feucho, pero, y disfrute y ayude a disfrutar a otros de este buen día, lo digo con total sinceridad. Es decir, no lo hago como parte de ningún show ni nada por el estilo. Soy un tipo que se levanta optimista todos los días. Eso es de mi organismo, podríamos decirlo. Pero después, claro, cuando analizás y decís, ¿y por qué tendríamos que llegar a tal destino si tal destino no lo hemos definido con claridad? Y además no hemos definido los planes para alcanzar tal objetivo. Entonces, es muy difícil que vos alcances, por ejemplo, la pobreza cero, si es simplemente un eslogan de campaña. Chequeado.com hace un raconto desde la década del 80 en adelante sobre el tema de los índices de pobreza. En octubre del 82, después de Malvinas, y a 14 meses de la asunción del doctor Raúl Alfonsín, la pobreza en la Argentina era desesperante, 21,6%. Y hoy estaríamos casi festejando si la pobreza fuera al 21,6%. Claro. Plena dictadura, pleno desastre, plena catástrofe. Aparte habíamos perdido Malvinas. Es decir, estábamos en el peor de los mundos, 21,6%, lo cual era un desastre para un país que se había acostumbrado a vivir con índices de pobreza mucho más chiquitos. Caparrós una vez dijo, hablando de su experiencia en Montonero, que bien estábamos cuando estábamos tan mal. Y sí, bueno, claro. Y sí, ahora, lógicamente, lógicamente que los muchachos, que también ahora se da todo con Horacio González, se da todo una reivindicación. Flaco, yo no entiendo, la verdad que no entiendo en qué inteligencia cabe que un problema complejo lo podés resolver con pólvora y plomo. Yo la verdad que hasta una cuenta de 3x3 no la resolvés con pólvora y plomo. No sé por qué habría que resolverlo de esa manera en un país como la Argentina. Y creo que nunca se hizo. Pero tampoco lo dijo así, él no dijo eso. No, por ahí no lo dijo, ni tampoco es... No, lo que pasa es que también, yo creo que tirar eso, él es demasiado inteligente como para darse cuenta que decir frases sueltas sobre un tema como ese implica darle también posibilidad de que se tergiverse y que se utilice. Porque obviamente que es un tema muy complejo, y yo particularmente nunca compartí la teoría del foco, pero sin lugar a duda que el tema de la violencia es un tema mucho más profundo. No, es un tema más profundo, pero yo que viví esa época, te puedo decir que si alguien la podía justificar en el año 69, por ejemplo, claro, donde los golpes, había habido golpes de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, y entonces hubo una juventud que, mirando la Revolución Cubana y mirando otras experiencias y viendo que aquí los golpes se sucedían sin que la democracia y los gobiernos populares pudieran consolidarse, que surgiera, se podría entender. Yo no lo compartía, pero se podía entender. Claro. Ahora bien, bombardeo la Plaza de Mayo. ¿Cuándo llega el gobierno popular? ¿Se terminó? No se terminó. Ellos no querían. Y cuando
después de la caída de Cámpora, se da la elección con Perón, que saca el 62% de los votos, y vos 2 días después, 48 horas después, matás al secretario general de la CGT, José Rucci, para tirarle un muerto al presidente, con el 62%, flaco, no estás haciendo las cosas bien. No hace falta que seamos demasiado inteligentes para darnos cuenta que... Pero ese no era el tema. En última instancia queríamos hablar del futuro, no nos volvamos al pasado. Lo cierto es que personalmente creo, tema que voy a investigar, y lógicamente le pido a ustedes también la colaboración y a todos los oyentes que quieran colaborar, yo vengo planteando un Centro Nacional de Planificación Estratégica y creo que el Senado hay que eliminarlo como tal y hay que transformarlo en un Centro Nacional de Planificación Estratégica. Creo que hay que tener una Cámara de Diputados, solamente un Congreso unicameral, ¿verdad?, con con representación en un comité de emergencia que no supere el 10% de la Cámara. En el caso de que era una de las cosas, discúlpame, cuando Kachanowski hablaba de los costos del Senado, había una mentira implícita. Él cuando hablaba del Senado español, el Senado español solamente refrenda las leyes que atañen al federalismo. Claro. No debate leyes. Solamente el Senado es las leyes que atañen al federalismo, las analiza y las aprueba o las rechaza. Es buena esta aclaración que pero haces. No tienen menos senadores y tienen muchísimas menos funciones. Pero las leyes son unicamerales. Claro. En la Cámara de Diputados, cuando se atañen a las naciones de España, es donde... Y aparte se equivoca en otra cosa. Podría haber atacado por un punto débil. Pino Solanas, con todas las críticas que puedo tener hacia él, es uno de los tipos más talentosos de la cultura argentina, un tipo con prestigio internacional, me consta, con respeto internacional, tipo creativo. Te puede gustar o no su cine, no importa, pero es un tipo que yo te digo que lo respetan en todos los festivales del mundo, y es un tipo con suficiente talento y con una trayectoria lo suficientemente extensa como para decir que el tipo tiene una pyme ahí como si fuera un tipo recién llegado. Entonces cierro con esto, porque ya nos tenemos que ir, porque ya nos ponen la música de despedida, pero me van a dar un par de minutitos más y con esto vamos a cerrar. Vamos a mantener el optimismo de la voluntad, vamos a mantener ese optimismo, vamos a esperar a que la lucidez caiga sobre nuestros dirigentes, y te digo, ¿se podía llegar a la pobreza cero? Sí, se podía llegar a la pobreza cero. El puntapié inicial era una propuesta que hemos hecho nosotros también, con socializar la herencia difusa, que era llegar a la pobreza cero de ingresos. Después venía la resolución de la pobreza en todas sus dimensiones, que es un tema más complejo. Pero Argentina en este momento va a tener que atender no solo el problema social, porque es urgente, porque no se puede tener 1 de cada 2 chicos en la miseria, y va a tener que también encender la totalidad de los motores de la producción, para que la economía empiece a despegar realmente y empiece a dar posibilidades de contar con los recursos suficientes como para atender una demanda cada día creciente con gobiernos cada día más pobres, porque es la otra realidad. Yo les agradezco muchísimo que hayan participado en este programa del año de vida de La Brújula, a Rafael Camaño, industrial de La Matanza, un amigo, compañero, realmente un soporte, podríamos decir, de lo que es este sistema industrial argentino que lógicamente está debilitado en su conjunto, pero que merece que tenga una enorme cantidad de empresarios como Rafael y sus hermanos, y un dirigente político, gremial, social, diputado de la ciudad como Fabio Basteiro. Y también le tenemos que agradecer a Graciela Dubrés, que nos ha acompañado en el día de hoy, y despedirme de todos ustedes hasta el lunes de la semana que viene, donde nos volveremos a encontrar aquí en Radio La Luna AM 1140 en La Brújula. Chau.